En muchas culturas, el amor en la vejez se prejuzga como si los adultos mayores perdieran el interés de la intimidad o la conexión emocional. Estos estigmas intentan devaluar las relaciones amorosas en esta etapa e impiden que los mayores gocen plenamente su vida afectiva. Erróneamente, se les ubica como los que ya no deberían buscar pareja e invisibilizan sus deseos y necesidades emocionales, favoreciendo el aislamiento y la resignación. Hoy en día, el amor no se limita a las relaciones románticas. La amistad y las redes sociales juegan un papel decisivo en la vida de las personas mayores. En ocasiones, la soledad es un obstáculo para esta población. Construir nuevas amistades y fortalecer las redes de apoyo son fundamentales para mantener una vida activa y satisfactoria. Aunque las formas de vincularse cambian con el tiempo, el deseo de conexión es fuerte en la vejez como en cualquier otra etapa de la vida. Quédate con nosotros. Desmitifiquemos las ideas erróneas sobre el amor y los vínculos en la vejez. Las personas mayores tienen derecho, como todos, a tener relaciones significativas. Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja. Hoy para tratar el tema la pareja en la adultez mayor. Vamos a analizar cómo se vive el amor en esta etapa, pero también desmitificar y poner sobre la mesa todos los prejuicios que existen que limitan el desarrollo de la vida afectiva de las personas adultas mayores. Así que quédense con nosotros porque va a ser un gran tema. Buenos días a Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo de la emisión con Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también buenos días a Javiera Ramírez, que estará muy pendiente de todas las participaciones y nos traerá la voz de la audiencia aquí al panel con los especialistas. Buen día, Javi, ¿cómo estás? Bien, Nat, buen día a todos ustedes. Los invito a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en X o en Facebook. También nos pueden llamar y vernos en YouTube, en donde estamos en vivo. Cuéntenos sus historias, comparta con nosotros sus dudas y hagamos la conversación juntos. Claro que sí, les presentamos al panel de especialistas que estará conversando hoy en este Viernes de Pareja. En primer lugar, le damos la bienvenida a Doris Domínguez Cermeño. Ella es maestra en Desarrollo Humano con especialidad en Gerontología Social, integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del SUYEP de la UNAM. Doris, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí para este muy importante tema. Un tema muy importante y necesario. Asimismo, también recibimos en Diálogos en Confianza a la maestra Angelina Guerrero Luna. Ella es psicóloga, especialista en envejecimiento y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Angelina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y muy agradecida. Al contrario, compartir. Gracias por compartir con nosotros. Con el mismo gusto recibimos a Juan Antonio Barrera. Él es psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Es doctor en Desarrollo Humano y conductor del programa Las Parejas Disparejas en Radio Ciudadana en el 1350 del IMER. Juan Antonio, bienvenido. Un temazo el día de hoy. Así es. Esperamos que nos acompañen y que lo disfruten. Así es, que lo disfruten y brindan muchas herramientas y mucho conocimiento. Y finalmente recibimos en la conversación a Sara Beatriz Berumen Acuña, psicóloga y psicoanalista con estudios de género, es presidenta de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos AC y es directora de Capaci, Servicios de Psicología. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta porque creo que este es un gran programa que seguramente servirá para desmitificar un montón de ideas sociales sobre el tema de la vejez. Sí, justamente hablando de esto, de desmitificar, pues empezar esta conversación hablando de cómo evolucionan las expectativas que tenemos sobre el amor a raíz de que vamos creciendo. ¿Se ve diferente? Yo creo que efectivamente este tema sí se ve muy diferente porque tenemos toda una serie de prejuicios en relación al edaísmo, ¿no? Pareciera ser que los afectos cambian con la edad. Y a lo mejor, y como que si cambiaran a partir de una condición como si fuera menos, como si fuera algo deplorable, y en realidad la gran experiencia que se va adquiriendo en la vida no solamente es en términos productivos, intelectuales, sino también afectivos. Claro. ¿No? La experiencia
del intercambio con distintas personas fortalece toda una serie de condiciones afectivas. Me parece que ese es un tema muy importante de rescatar socialmente. Hay mucho que desmitificar y empecemos por ahí, ¿no? Sobre qué creencias, Angelina, tenemos a nivel social, a nivel cultural, sobre el amor en las personas adultas mayores. Bueno, primeramente decir que en la actualidad se exalta la juventud y se exalta la belleza. Y ese es un prejuicio muy grande que hay que desmitificar, porque justamente el proceso de envejecimiento nos lleva a ser más selectivos, a desarrollar una serie de habilidades y capacidades que nos permite colectivizarnos. Y hay conceptos que se vuelven, voy a decir la palabra, políticos, como una medida de control. Y ahorita se comentaba del edadismo. La edad es un prejuicio grandísimo, porque pareciera que el que vean a un hombre mayor deseante es un hombre verde, rabo verde, y una mujer mayor deseante, ¿qué le pasa? Pero si ya está bien vieja, ¿qué va a hacer? Y justamente esto, porque esta parte pareciera que el proceso, la vejez como etapa de la vida, pareciera que se vuelve la antesala de la muerte, sí, cuando no es así. Se percibe como una antesala en la que ya solo se espera, como que ya se está. En que ya no hay algo nuevo. Están terminando, ya no hay que hacer, ya no hay que disfrutar, ya no hay que explorar, curiosear. La vida es un menú, es como una mesa, como un buffet, donde uno no deja de paladear hasta que se muere. Hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Ustedes mencionan y enfatizan esta parte de cómo es que socialmente no se exalta la juventud en contraposición a la época ya de la vejez. Y es por eso que salimos a la calle y preguntamos, ¿crees que el amor es igual en la juventud que en la vejez? Vamos a ver las respuestas y las comentamos. No, no es igual, porque cuando estamos jóvenes somos más que por impulso, y cuando ya estamos maduros, el amor es algo complementario, ¿no? Muchas veces no necesitamos una persona para nuestra vida cotidiana, pero sí la complementamos con una pareja. Yo creo que no, y es porque pienso que en la juventud amamos con inmadurez, como que el amor es más libre, y en cuanto vamos madurando ya pensamos más las cosas, tratamos de actuar distinto, tratamos de pensar en nosotros y en nuestra pareja. Pienso que no, porque bueno, las personas de entrada cambiamos, las situaciones cambian. En la juventud pues existe las emociones, existe mucha adrenalina, y conforme vayas teniendo hijos, teniendo responsabilidades, pues todo va cambiando, ¿no? Incluso las emociones también cambian. A lo mejor pudiera tornarse como un compañerismo, a lo mejor, pues sí, entablar lazos diferentes. No, no es igual. ¿Por qué? Porque uno ya tiene experiencia de vida, que cuando es uno joven está con dudas y se va con los ojos cerrados a lo que venga. Muchas veces creemos que en la juventud, ay, ya me la encontré a mi media naranja, ¿no? Pero no es así. Porque uno pues ya pasó por la juventud, y en la juventud pues es ahora sí que la locura. Son otro tipo de cosas, por tanto hormonal. Ya uno ya no tiene ese tipo de hormonas que te alocan. Muchas gracias por estas respuestas. Todos dijeron que no era igual. ¿Qué opinas al respecto, Doris? ¿Es diferente? Es correcto. Va cambiando, y afortunadamente va cambiando, ¿no? Conforme vamos ganando edad,
bueno, nuestras relaciones también van evolucionando, por ponerlo de alguna manera. En el caso de las personas mayores, creo que están en una etapa en la que pueden abrirse más a otros tipos de relaciones. Relaciones que pueden ser más profundas al buscar compañerismo, ¿no? El cuidado, y ya no están tan marcadas por las expectativas sociales, ¿no? Aun cuando tenemos muchos temas de edadismo y de prejuicios, por otro lado, ya no hay la misma presión, ¿no? De la expectativa de, es que te tienes que casar, ¿no? Es que pues tienes que tener hijos y tienes que cumplir una serie de roles, ¿no? Las personas mayores tienen la oportunidad de construir relaciones donde no necesariamente tienen que vivir con la pareja, pueden seguir teniendo espacios de intimidad, estar en su casa, verse cuando quieren, y van a encontrar que no hay solo relaciones como de pareja como las concebían en la juventud, ¿no? Donde ibas a tener intimidad todo el tiempo y que el amor y la pasión lo iban a hacer todo, sino que evolucionan a compartir, evolucionan a conocer, a profundizar en la relación. En este sentido, bueno, pues hay una oportunidad y sí cambian, afortunadamente, ¿no? Cambian en estos aspectos. Sí se viven de una forma distinta. Una de las personas a las que le hicimos la pregunta decía que en la juventud era un amor más pasional, si no me equivoco, así lo manejaba, y mencionaba que ya en la vejez era más como algo complementario. No sé si se refiere a que tal vez el amor ya no es un aspecto tal vez central. ¿Y qué opinas al respecto, Juan Antonio? Bueno, antes quiero hacer un antecedente. Hay un autor que se llama David Brooks y dice que en general nos llegamos a preocupar por 3 cosas en la vida. Una es elegir una pareja, otra es que no nos preocupamos por generar redes de apoyo cuando somos jóvenes y cuando somos mayores. Y la otra es que no controlamos nuestras pasiones, es lo de la locura que decía esta señora, ¿no? Pero la locura me va a llevar entonces a un tipo de amor. Ese amor se llama amor pasional, que es, bueno, amor erótico, que es el que generalmente activamos en la juventud y que se puede transformar y puede ser un paso importante, es como un puente para el amor compañía. Entonces, en este amor compañía puede haber más fraternidad, puede haber más contacto, comunicación, compañerismo, y esto hace que se vuelvan más significativas, ciertamente, como dice Doris, pero no en todos, desafortunadamente. O sea, hay una doble singularidad, y esto qué significa. Cuando elegimos, en principio, en esta locura a una pareja, pues nada más es que me gusta y eso es todo, ¿no? O sea, y no nos preocupamos por ninguna otra cosa más. Y son únicas las parejas que elegimos. Pero después en esta singularidad, cuando elegimos en la vejez, puede ser la misma pareja, pero ya hay otras condiciones a nuestro alrededor. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna jubilación, si los hijos ya se fueron de la casa, se llama nido vacío. Y eso es también interesante porque muchas parejas, cuando llegamos a esa parte del nido vacío, o se juntan más y rescatan lo que ya tenían, o igual hacen una crisis y terminan separándose. Entonces, si activamos esta parte de la compañía, yo creo que se vuelven más significativas, se vuelven más disfrutables en ese sentido, más de calidad las relaciones. Y no es que uno ya esté viendo el cronómetro para ver en qué momento te despides. O sea, pues somos finitos en esta vida, pero la podemos disfrutar mejor. Hay un concepto que se llama sexalescencia, y que los sexalescentes es como una combinación de adolescentes, pero que llegan a los 60, nada tiene que ver con el sexo. Y cuando tienes este concepto de seguir creciendo a pesar de la edad o con la edad, la verdad es que sigues disfrutando tu vida con pareja, sin pareja, como quieras, o sea, pero disfrutas más todo lo que tienes a tu alrededor. Ay, perdón, Doris, ¿quieres agregar Me gustaría como precisar algo precisamente de la parte cronológica. Es que imaginemos una persona que puede llegar a vivir ahorita los supercentenarios, 110 años, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 110 años, hacemos cortes como muy precisos, o sea, a la niñez, la adolescencia, la adultez, y entonces la gente llega a los 60 años y te faltan quizás 50 años de tu vida, y a todo ese periodo de tu vida lo denominas solo vejez, ¿no? Eso ya de por sí es como extraño.
Y claro que las personas de 60 no van a ser iguales que las de 70, ni las de 80, ni 90. Y en ese sentido, exacto, ¿no? El volver a tener una relación de pareja pues puede ser importante y significativa porque aparte te falta un gran espacio de tu vida. Y bueno, solo poner en la mesa, ¿no? Que cuando hablamos de tercera edad, a veces se habla como, es la etapa final, pero ojo, ¿no? Ahora, actualmente esa etapa final se puede volver de 50 años. Sí, o sea, la esperanza de vida cada vez está creciendo más y más, ¿no? Y eso requiere una mirada distinta y un acercamiento distinto. Lo mencionabas tú y también en el sondeo, una de las palabras que más se asocian cuando hablamos del amor en la vejez es esta parte del compañerismo. ¿Cómo entenderlo sin tal vez, como muchas veces pensamos que es exclusivamente compañerismo y que ya no existen otras partes del amor, ¿no? ¿Cómo analizar esta parte? A mí me parece que hay que tomar muy en cuenta la palabra intimidad. ¿A qué estamos llamando intimidad? ¿No? Porque la intimidad tiene que ver, sí, con esta parte de compañerismo, con esta parte de cuidado, con esta parte de diálogo, con esta parte de ir entendiendo los procesos de vida que van cambiando mutuamente, ¿no? Así es. Porque podemos pensar en parejas, en parejas de personas adultas mayores que tiene una 60 y otra 70, por ejemplo. Beatriz, vamos a hacer una pausita, vamos a hacer una breve pausa y regresando continuaremos hablando sobre el amor en la vejez. No se vayan porque también vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en las redes sociales. Regresamos. Aunque la experiencia del amor en la vejez es distinta a la que experimentamos durante la juventud, es fundamental para el bienestar porque los vínculos emocionales mejoran la salud física y mental. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema, el amor, la relación de pareja en la vejez. Antes de ir a la pausa hablábamos que una de las palabras que más asociamos con el amor en esta etapa de la vida es el compañerismo. Y Beatriz, nos estabas brindando como este aproximamiento y cómo entender el compañerismo en esta etapa de la vida. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el cuidado es uno de los temas importantes y el cuidado mutuo, ¿no? Aunque estadísticamente, y eso sí creo que hay que resaltarlo, muchas veces son las mujeres las que siguen teniendo funciones mayores en relación a temas de cuidado y lamentablemente eso no siempre da un buen resultado al final de la vida de las mujeres. Y esto lo retomo porque estadísticamente está comprobado que los últimos 5 años de las mujeres que envejecen probablemente estén en una situación de pobreza y de enfermedad. ¿Y por qué hablar de esto cuando estamos hablando de intimidad? Porque me parece que quienes nos vean, quienes estén pensando en formar una pareja, vale muy bien resaltar que el cuidado debe ser mutuo, que ese compañerismo debe procurar mutuamente a las personas y dar espacio para el descanso, para ir a un paseo, para poder tener alguna actividad que ambos elijan. Es decir, yo creo que hablar de todo esto, también, por supuesto, hay que ubicar que el amor no tiene edad. Eso es algo que yo creo que también hay que desmontar, ¿no? Va a depender mucho de las experiencias de vida y lo que la persona haya podido transformar a lo largo de esa vida. La experiencia debe servir para algo, no solo para una actividad productiva, sino también para el amor. Justo das en algo muy importante porque nos mencionaban en el sondeo que ya el amor en la vejez es un amor más maduro. Pero la pregunta es, ¿necesariamente la edad es lo que nos da la madurez para construir un amor maduro o son otros factores los que influyen en esto? No necesariamente. No necesariamente. Somos seres humanos con historicidad. Tenemos historia. Y justamente la vida se construye. Y en esa construcción de vida, muchas veces, como estamos diciendo, la vejez se alarga tanto
que en la actualidad yo conozco una persona muy longeva de 113 años en Morelos. Y es un señor que hace unos 3 años, 110, atendía su tlapalería, su negocio. Y bueno, en esa 110 fallece su esposa y él pues se queda con sus hijos. Pero tenía a su esposa, ¿sí? También después de 100 años. Entonces, nosotros vemos que las parejas también son diferentes tanto en la zona rural que en una zona urbana. Tenemos que ver los contextos. Por eso se vuelve el tema también muy amplio, porque también el amor se podría romantizar y el amor se sigue construyendo hasta que morimos. Exacto. Porque tiene que ver, yo lo menciono, en el haciendo, en gerundio, amando, acompañando, me solidarizo, tengo actitudes de fraternidad, de respeto, y estadísticamente, como tú lo mencionabas en este momento, yo veo que la mayor parte de la población envejecida en nuestra República Mexicana, quien tiene pareja son los hombres, ¿sí? Y muchas de las mujeres quedan viudas y de verdad generan otros tipos de relaciones sociales que les brinden mucho más satisfacción. Y en esto se implican las casas de día, el INAPAM, los clubs de personas mayores, que de alguna manera sirven para generar este proceso de acompañamiento y que muchas veces entre mujeres se solidarizan, fraternizan en una construcción desde los 60 hasta la población, en la experiencia que yo tengo de trabajar con personas mayores, en personas hasta 95 años. Y que yo les llamo a las de 60, de 65 a 75 mis quinceañeras. Porque son las que van a viajes, suben, bajan, vamos al cine, asisten a todas las actividades de físicas, etcétera. Y si bien es cierto, aquí es importante cómo nosotros también vamos decidiendo qué tipo de acompañamiento tenemos y dónde lo vamos a desarrollar. ¿Y qué tipo de vínculos desarrollamos? ¿Y qué tipo de vínculos? Porque a lo mejor en la vida no nos fue muy bien en la relación de pareja. Y y se ve trastocado obviamente con esas experiencias de vida, un desarrollo psicoemocional. Claro. Claro. ¿Sí? Y como mencionas, o sea, a veces no te fue de lo mejor en la relación de pareja y tal vez te quedaste en esa relación de pareja porque existen unas creencias que te hacen estar ahí y que incluso cuando llegas a esta etapa de la vejez tampoco, es lo que queremos también hablar hoy, qué tan común es, por ejemplo, abandonar una relación de pareja donde no eres feliz por estas creencias que existen de que ya en esa etapa de la vida pues ya no hay mucho que cambiar o ya para qué o ya no vale la pena. Y viene de las creencias que existen, ¿no? Vienen de todos estos prejuicios y es por eso que justamente en las redes preguntamos, ¿cómo crees que se vive el amor en la adultez? Vamos a ver las respuestas y las comentamos. Al preguntar en redes sociales, ¿cómo crees que se vive el amor en la vejez? Este fue parte del resultado. Te lo compartimos. María Teresa II. Con tranquilidad, con serenatas, viajes y consultas médicas, pero juntos. María Mendoza. Ya lo viviré con mi esposo, lleno de calma y con mucho amor, como siempre. Blanca Jiménez. A plenitud, sin la carga de cumplir físicamente. Solo quedan los sentimientos de cariño y lo que se sembró durante toda la vida. Angelina Hernández. El amor tiene muchas facetas, muchas manifestaciones y muchas expresiones. No tiene fecha de caducidad. Lourdes Pérez. Solo si se trabajó el amor maduro se llegará bien. Si no, llegará desgastado, sin ilusiones y con mediocridad.
Physic Gym. Si hay madurez, porque edad no es madurez, se vive de una forma bonita, donde el físico no es lo más importante. Se aprecian muchas cosas que en la juventud no pasa y se vive de una manera más profunda. Muchas gracias por las respuestas. Todas me parecen maravillosas y hay una en específico que quiero citar, que es una mujer que nos dice: se vive a plenitud, sin cargas de cumplir físicamente, que es un poco lo que ya nos mencionabas, Doris, ¿no? O sea, cómo tal vez en esta etapa de la vida se vive con más libertad, ¿no? Y sin tanta presión social, sin tanta expectativa, ¿no? Sí, pensamos ahorita en quienes son ahorita personas mayores, cuando eran jóvenes y tal vez se casaron, ¿no? Había otras creencias y otras expectativas. Entonces, algunas de esas personas pueden seguir con estas creencias para buscar pareja, es decir, puede ser que haya hombres que estén buscando una nueva pareja porque requieren el cuidado, ¿no? Y quien, voy a decirlo así, los atienda, ¿no? Sí. Por otro lado, va a haber mujeres que tal vez sigan buscando la protección, ¿no? La protección económica y para entrarle a esos roles. Pero ahorita ya va a haber quien también va a poder decidir. Y muchas personas, a partir de su historia, también van a decidir sobre eso. Hay mujeres que te van a decir, o sea, volver a ser esposa de alguien, ¿no? Atenderlo, ¿no? Tomarle la opinión para salir. No busco ese tipo de relación, ¿no? Busco una relación donde mi opinión valga, donde yo pueda sentir todo esto que nos comentan, ¿no? El acompañamiento, la madurez, la significación, el compañerismo. Y entonces también lo que va a pasar es que muchas personas no se van a animar a una relación de pareja a esa edad, porque el esquema que tienen de una relación es ir a cuidar a alguien o someterse a las decisiones de alguien, ¿no? Entonces también hay que hablar, creo que, de esos escenarios, o cuando la propia familia o la sociedad te dice, no, a ver, tus roles en esa etapa es: te queda bien ser abuelita o abuelito, cuidar a tus nietos, ¿no? Te queda bien quedarte en tu casa, ¿no? Tejiendo, aunque pues, no sepas tejer, ¿no? Pero eso es lo que te toca. Y entonces se cuarta la opción a todos esos escenarios, posibilidades, ¿no? Y escenarios de relaciones y demás. Por eso muchas mujeres pues son felices desde ir a un grupo de apoyo. Yo he estado en grupos. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Alguien en alguna plática me decía, oye, es que mis hijos no me dejan tener novio. Y entonces, para ver a mi novio, les tengo que decir que voy al mercado. Y yo le decía, bueno, pero ¿y por qué le pides, no? ¿O por qué sientes que requieres el permiso de tu familia o de tus hijos para ir? Y ella dice, bueno, pues es porque siento que ahora que dependo económicamente de ellos, mis decisiones dependen de mi contexto. Sí, justo de hecho me parece que tenemos un comentario con una situación muy similar en redes, Javi. Sí, con esa situación y con todo lo que han hablado respecto a esta, voy a ponerlo entre comillas, como idealización de la vejez, porque también pensamos que vamos a llegar con nuestra pareja, ¿no? Con la que conocimos en la prepa y con la que estuvimos, y es como algo que creemos, y también con respecto a los hijos. Les voy a leer primero la de Mercedes. Y ella nos dice, me separé hace 2 años, tengo 76 años y estoy muy contenta. Yo creo que él también se ve en la relación que tiene con nuestros hijos. Afortunadamente podemos sostener una vida individualmente. No pienso en otra pareja, pero sí en que pude separarme y eso es valioso para mí. María Luisa nos dice, la vida en la vejez con pareja es feliz si hay con qué mantenerla. Me parece que idealizamos estas relaciones pensando que vamos a viajar y a ser felices. La verdad no. Si no tienes dinero te quedas con quien puedes y para que, en el mejor de los casos, haya una ayuda mutua. Eduardo nos dice, entonces, ella parece que es más joven, nos dice, entonces no tenemos pareja para envejecer juntos, que esa no es la finalidad de encontrar a alguien con quien hacer una familia. Y Ariana nos dice, me siento más tranquila ahora que soy viuda, pero es algo que no puedo decir porque me ven mal y me siento obligada a explicar lo malo que fue mi relación. Luis nos comenta, mi mamá enviudó hace varios años. Actualmente sale con alguien, pero mis hermanos son muy groseros con su pareja y eso a mi mamá le ha afectado mucho, al grado de que ha terminado relaciones anteriores por este motivo. Me da mucho coraje porque no la dejan vivir su vida y yo no sé cómo defenderla o que mi mamá ya no los escuche y ponga límites. Me parece que aquí hay temas importantes, tocar como la idealización, el tema de la economía, cómo se vive la viudez o cómo se cree que tiene que vivirse. Y de respetar la autonomía de decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, en ambos casos, bueno, no sé si en ese, pero en el que tú nos planteabas, pues, aquí la cuestión es que, pues, si viven con los hijos, no sé si existe esta
sensación de, bueno, pues ahora me tengo que someter a lo que ellos me digan, o si tal vez económicamente son quienes me proveen, o sea... Pero, estamos hablando ya está de que es un derecho humano, o sea, la autonomía en la decisión y en poder crear tu propio proyecto de vida es un derecho humano, está protegido por la ley y sin exagerar, claro que pueden ir al DIF y hablar de este aspecto, ¿no? De que si hay alguna agresión por parte de tu familia hacia quien es tu pareja, lo puedes denunciar, ¿no? Porque se te está coartando un derecho. Pero claro, siempre hay que apelar a que debemos de quitarnos como hijos, ¿no? Y ayudar a nuestros hijos a que se quiten estos roles. En ninguna edad les gusta pensar a los hijos en sus papás como personas sexuales o que desean, ¿no? o que aman, ¿no? Pero sí, no, o sea, la autonomía va desde que puedo salir a la calle e incluye y puedo tener una relación y puedo tener un novio bajo las condiciones que uno desee. Y no tendría que mentir y decir que voy al mercado, y no tendría por que ejemplo, tener que ¿no? mentir y decir que voy al mercado. Pero es de las muchas personas mayores donde más se detienen para tener una pareja es pensar que se lo tienen que decir a sus hijos. Y que tienen que tener la aprobación incluso. Y que ¿no? los hijos digan, es que mamá, no te alcanza con el amor de tu familia. Y pues ahí la respuesta o de, mamá, ya es... estás grande, ya para qué, casi, Sí, ¿no? No es suficiente el amor de la familia. Mencionabas también algo que me parece muy importante, ¿no? O sea, esta parte de, hay personas que cuando establecen una nueva relación en la vejez, lo pueden hacer incluso desde un lugar diferente a su primer matrimonio o a la persona con la que estuvieron por décadas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, diciendo, ya no quiero volver a ser alguien que se someta a la decisión de su marido, incluso alguien a quien golpeen, alguien a quien violenten. Pero ¿de qué depende que existe este quiebre? O sea, ¿de qué depende que exista esta alternativa? Porque estamos hablando de que son creencias que se meten desde chiquitas y que hablando, por ejemplo, ahorita, personas que nacieron probablemente en los 50, personas que ahorita ya están en sus 70, o sea, ¿qué es lo que motiva que tengas este cambio pues, de creencias? Porque al final de cuentas forma parte de un sistema que es lo que te enseñó de qué significa el matrimonio, de qué significa la fidelidad, y que actualmente, pues yo creo que puede ser muy difícil para alguien como dar este salto, Juan Antonio. Pero de forma social, cuando tienes un matrimonio que es de muy larga duración, es un matrimonio que se ve desde fuera exitoso. Sí. Y que no necesariamente, como lo estaba mencionando Javiera, si alguien llega, no sé, a cumplir 50 años, conozco un testimonio de alguien que le estaban celebrando las bodas, creo que son de oro, creo. Okay, y ya después de que dejaron de, que el brindis, que no sé qué, entonces la señora dijo, bueno, les quiero avisar que hoy nos divorciamos, ¿no? Entonces quedaron así como en shock. Y es válido, o sea, ¿por qué? Porque en esa elección que haces primera, que le llamaba singularidad, puedes haber hecho una mala elección. Y no necesariamente te tienes que quedar ahí. Cuando hablamos de madurez y adultez, hay tres elementos muy importantes. Tomas tus propias decisiones, cuidas de ti mismo y tienes la capacidad económica para poder subsistir. No necesariamente todos, cuando llegan a esta edad, que es también un constructo social, porque viejo es el de los 60, viejo el de los 70, el de 70, 80, en fin. Creo que si tenemos en consideración esa parte, vamos a ser como más prácticos para saber en mi autonomía si puedo tomar decisiones o no, o desafortunadamente se las tengo que consultar a los hijos. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque regresando, justamente vamos a ver el testimonio de Antonieta Centeno, que ella nos narra cómo es que sí, en esta etapa de su vida, ahora las expectativas que tiene, la creencia en cuanto al compromiso incluso, es muy diferente. Y en este momento está viviendo su vida con muchísima más conciencia y con decisiones que nos va a compartir. Así que quédense, la pareja de personas adultas mayores, el tema que estamos tratando hoy en Diálogos. No se vayan. La amistad en la vejez ofrece bienestar, brinda compañía, apoyo y un sentido de pertenencia. Al envejecer, las amistades se vuelven significativas, reducen la soledad y fomentan la salud mental. Tengo 60 años. Yo creo que con la edad sí cambia un poco este concepto del amor, ¿no? Porque en la juventud
todos tendemos a pensar que las relaciones son para siempre y nos arrojamos, ¿no?, a la sensación, al sentimiento que nos despierta el otro o la otra. Ya en la madurez se vive de distinta manera. El amor se puede también pues, dar de diferentes formas, ¿no? No tiene que ver nada más con un vínculo afectivo en mi caso, ¿no?, sino pues se puede expandir incluso al trabajo, a hacer el trabajo con amor, el amor a los hijos, a los padres, a los amigos, a las amigas, ¿no?, incluso a los animales que son parte de la familia también. Sí, en este momento de mi vida, ahora a mis 60 años, ya no es tan importante estar con una pareja, porque yo ya viví esa experiencia y fue una relación muy, muy larga, fueron 18 años. Puedo prescindir de una pareja porque tengo muchas cosas que hacer y porque también amo mucho mi libertad de ser y de hacer. No necesariamente hay un límite para vivir el amor, ¿sí? El amor se puede vivir tanto en la juventud como en la edad adulta. De grande, pues ya te vas con más mesura, ¿no? Ya te vas con más tranquilidad, porque pues sabes lo que implica, ¿no? También el tener una relación y por ejemplo, en mi caso, pues yo he procurado ahorita no comprometerme. Eso no quiere decir que no pueda amar, ¿no? He podido amar a otras personas, incluso después de separada de mi pareja, pero lo he llevado de una forma mucho más tranquila, ¿no? Priorizando la relación en donde prevalezca el respeto, la solidaridad, la buena compañía, ¿no? Entonces, yo creo que el amor no tiene edad. El amor es un sentimiento que se puede vivir en cualquier etapa de la vida. Muchas gracias, Antonieta Centeno, por compartirnos su testimonio. Y a mí me llama mucho la atención como este énfasis que hace de estos sentimientos de tranquilidad o esto que nos decía, ¿no? Cómo ella valora mucho esta libertad y decía de hacer y de deshacer. ¿Qué opinas de lo que vimos, Beatriz? Yo creo que eso es autonomía. Y en contraste de lo que estábamos hablando anteriormente en relación a la dependencia, yo creo que hay que educar a nuestra población justo para ser autónoma. Hace un ratito hablaba de cómo me parece que hay un hueco en nuestras políticas de no educarnos desde la niñez para llegar a la vejez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso, lo que estamos haciendo es como parchar, ¿no? Y sí creo que la autonomía comienza desde los hábitos en donde te dicen, bueno, ¿por qué tendrías que tener pareja para ser feliz? ¿No? O una pareja estable. En algún momento puede ser que a lo mejor tu vida coincida con alguien y termine ese ciclo, y eso no quiere decir que no puedas tener otra pareja más adelante, ¿no? Y bueno, aquí hemos hablado también, quiero retomar este tema, hemos hablado mucho quizás de las parejas que tienden a la heterosexualidad, pero yo creo que también hay parejas homosexuales, bisexuales y que se encuentran con escenarios bien distintos, porque también son personas que son doblemente estigmatizadas. Claro. Primero, por ser personas adultas mayores y segundo, por no ser heterosexuales. Y creo que vale mucho la pena poder hablar sobre los vínculos que se establecen en las parejas que son que no cumplen con la heteronorma, sí, ¿no? Y que incluso forman parte de la diversidad relacional, ¿no? Claro, y esta parte, hablábamos un poco de esta autonomía. Eso es autonomía para una sociedad, para una población, y creo que la elección de cómo vivir se construye desde el principio. Y esta condición de tranquilidad no debería de ser al final de la vida,
debería de ser algo que vamos construyendo a lo largo de la vida. Obviamente el día de hoy estamos hablando acá de las personas adultas mayores, pero ¿por qué no empezar a pensar como hijos, hijas, hijes? ¿Qué estamos haciendo a la hora de pensar que podemos controlar la vida de nuestros padres, de nuestras madres? O sea, ¿cómo por qué? ¿Qué derecho tenemos a hacer eso? ¿En dónde hemos aprendido y cómo poder aprender a deconstruir eso? Porque al final quien controla sale controlado. O sea, no son libres ni los padres, madres, ni los hijos, hijas, hijes. Y sabes, creo que esto que mencionas se relaciona mucho con algo que se escucha mucho allá afuera y que es como que llega un momento de la vida en el que los hijos se vuelven los padres. Entonces yo creo que de ahí vienen estas percepciones de que, bueno, si te vuelves el papá de tus papás, pues eso te hace sentir que tienes todo el derecho de opinar, de decidir y de coartar la libertad de tus papás, ¿no? Y pues nada más equivocado. Y esto creo que se relaciona mucho con la visión que tenemos en general de la vejez. Y que esto también, la pregunta sería si varía en las diferentes sociedades. O sea, si cómo lo percibimos tal vez aquí en México es diferente a otras latitudes y a otras partes del mundo. Sí, yo pienso que es diferente. Es diferente porque los contextos van marcando normas, imperativos sociales, idiosincrasias. Se me ocurre pensar en la vejez en el continente europeo, ¿sí? Donde justamente por ser el primer continente y es más envejecido, pues ya tienen políticas públicas más adelantadas, ya tienen formas de ver la vejez en esta cuestión de la autonomía, de generar una construcción desde la infancia para un buen envejecer, hacia una nueva longevidad inclusive. Te escuchaba a ti, Juan, y hablabas de esta cuestión de la adolescencia, porque justo en esta parte de la etapa de la vejez pareciera como una adolescencia. Y una adolescencia porque ya tuvimos una serie de roles cumplidos hacia los imperativos sociales. Fuimos madres, esposas, trabajadoras. A lo mejor nos jubilamos y nos jubilamos sin proyecto, porque como tú decías, no hay alguien que te prepare para esto y no tienes un proyecto de vida. Entonces, en esa situación, posiblemente aquí en nuestro México, pudiéramos decir que no hay la información suficiente ni el trabajo suficiente para poder prepararnos para esa nueva longevidad o para ese envejecimiento, ¿sí? Y se habla en estos medios de comunicación de un envejecimiento exitoso y saludable. Pero, ¿qué es el envejecimiento exitoso y saludable? Porque hay muchas veces que la mayor parte de la gente se va con el concepto estereotipado de decir, no, pues no tuve éxito porque no tengo dinero. En la actualidad, la sociedad, el que más tiene es el que vale más, el que fue exitoso, ¿sí? Y entonces decíamos, ahí se atraviesa la cuestión de la economía. Entonces, si yo no tengo economía, voy a tener que depender. ¿Dónde queda mi autonomía? Pues no la tengo. Y entonces yo me tengo que someter, que también forma parte de la historia, de cómo fui sometida. Y hay una continuidad en esto, porque en esa falta de información, con conocimiento, con experiencia, nos quedamos en lo que hoy podemos leer en el teléfono, en las redes. El teléfono se volvió hoy
como si fuera la biblioteca, ¿no? Ahí contenida y que fuera la verdad absoluta. El espejito Y de la no verdad. no podemos desmenuzar qué sí, qué no leemos y qué sí o qué no nos sirve. Y entonces se perpetúan estereotipos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos generar espacios de capacitación, de orientación, de grupalidad para poder trabajar con las personas mayores. Y para poder brindar información y sobre todo ir derribando estos prejuicios y mitos que existen y que justo hoy pues la participación de la audiencia va a ser vital para que nos platiquen qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ver, Javi, ¿qué Sí, nos mira, han dicho? Daniela nos dice, mi mamá murió hace 10 años, desde entonces mi papá se ha dedicado a salir con puras chavitas. Yo creo que es una forma de no sentirse solo ni viejo. ¿Qué opinan de esto? Por otro lado, Andrea nos cuenta, mi mamá está saliendo con un señor que conoció en una de sus clases de cocina. Yo creo que es un problema porque realmente no lo conocemos, no sabemos qué intenciones tiene. Yo creo que no son buenas porque me parece raro eso de que están enamorados. Y Javier nos dice, hay también como, o sea, aparte de si vas a tener una pareja o no, es también como, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora que ya te jubilaste, no? Los hijos también opinan de eso. Y Javier nos dice al respecto, hace 5 años que estoy viudo y también soy jubilado. Mis hijos me dicen que aprenda algo o que vaya con otros viejitos, pero la verdad es que yo no quiero nada de eso. Ni quiero conocer gente ni aprender nada. A mí me gusta estar solo y disfrutar de cuando me visitan mis hijos y mis nietos. Con eso es suficiente. Silvia nos dice, mis papás llevan muchos años juntos, él es alcohólico y yo nunca me he llevado bien con él. Le he insistido a mi mamá para que lo deje, pero me dice que ya a su edad, ¿para qué? ¿Qué consejo me darían? Estos mensajes, bueno, creo que tienen que ver mucho, sí, con lo que opinan los hijos, que no solamente se refiere a la pareja, sino qué va a pasar con tu vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no estás ocupado? Sí, muchas gracias, Javi. Pues mira, anoté justo los 4 que leíste y vamos a darle respuesta a cada uno porque creo que cada uno toca aristas distintas. La primera, Juan Antonio, o sea, esta hija que nos habla y dice, mi papá se ha dedicado a salir con personas mucho más jóvenes que él, no dice, chavitas. Sí, sí, sí. Hay una aproximación interesante que analiza el amor con diferencia de edades. Y generalmente cuando el hombre es mayor hay este prejuicio, ¿no? Es el señor rabo verde, ¿no? Pero igual, si puede ser como para crecer, ya no hay una continuidad en el sentido de que vas a tener hijos, pues está bien. Cuando hablaba de esa singularidad, justamente se refiere a todo eso, o sea, cada relación es única. Si el señor se dedica a eso y quiere estar echando relajo y además hay alguien que le hace eco, pues no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, si el señor se quiere establecer con alguien y quiere tener una vida un poco distinta, decía Einstein que para vivir la vida, que no teníamos que atarla ni a una persona ni a un objeto, que teníamos que buscar como alguna idea, algo que nos llene más. Y esa idea puede ser vivir en paz, ¿no? Envejecer con la pareja. Está bien porque cada uno de nosotros lo estamos decidiendo. Pero si mi objetivo de vida es vivir con una pareja y la pareja se me va, voy a odiar a esa pareja porque ya se me fue. O sea, ¿cómo es posible que se fue antes que yo? Entonces, la cuestión es que si nos creemos que estar con alguien en esa diversidad, una más otra es lo que me va a hacer feliz, a lo mejor no te hace feliz, nomás te hace que te diviertas. Pero seguramente que no te va a llevar a ningún lugar. Cuando tenemos una idea más clara de cómo quiero vivir la vida, pues la atas a un objetivo de manera particular, esté la pareja o no esté la pareja. ¿Por qué? Porque si la pareja también tiene esos objetivos, voy a plantar 1.000.000 de árboles en tal lugar, está bien, te puedo ayudar, te ayudo, no te puedo ayudar, pues ni modo, yo voy también con mi otro proyecto. Es decir, hay un indicador muy interesante, estoy con mi pareja, soy feliz, no estoy con mi pareja, soy feliz. O sea, no depende de una pareja, no depende de estar acompañado con alguien. Qué bueno que si las compañías son agradables, está bien, y si la compañía no es tan grata, pues la cortas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque igual, como para qué te quedas a sufrir con alguien en ese sentido. Claro, y en este sentido, o sea, la hija incluso brinda como su hipótesis de por qué su papá sale con mujeres mucho menores, que le dice, bueno, yo creo que es por el miedo que tiene a no estar solo, ¿no? O a estar solo más bien. Podría ser también. Y se relaciona con el otro comentario que nos llegaba, que decían, mi mamá está saliendo con un compañero de su clase de cocina y no sabemos sus intenciones. Y la pregunta es,
eso es de tu incumbencia. O sea, ¿tendrías que ser tú el juez de si merece o no estar con tus papás? Sí, totalmente. Les voy a contar que en Barcelona se hizo un experimento social. Se puso una persona hizo una de estas estatuas hiperrealistas de una mujer mayor que está sentada en una banca del parque, como viendo a las palomas, pero es una estatua. Y el experimento consistía en cuánto tardaba la gente en darse cuenta que era una estatua. Entonces, había personas que podían pasar horas y no se daban cuenta que era una estatua. Entonces, ¿de qué hablaba este experimento social? De que estamos acostumbrados a que las personas mayores, o en nuestra creencia, las personas mayores está bien que estén en soledad. Somos seres biopsicosociales desde que nacemos hasta que morimos. O sea, necesitamos estar en sociedad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de los pilares del envejecimiento exitoso, habla de la importancia, además de la salud, además de tener unas finanzas, de tener relaciones. O sea, tener relaciones afectivas en tu vida. Entonces, yendo al caso particular, ¿no? Esta parte de, es que dice que está enamorada, ¿no? Y claro, eso se choca con esta otra creencia de las personas mayores están en soledad porque lo único que quieren es estar en su casa y viviendo de sus memorias, esperando a que llegue su familia. Y como vemos, hay alguien que sí se ve así, ¿no? Pero es una imagen, o sea, que hemos introyectado de las películas, de que nunca vemos relaciones representadas con personas mayores, ¿no? Siempre es la gente joven es la que se enamora y demás. Entonces, pues a esta persona le diría, no le quites a tu mamá la oportunidad de estar enamorada por los prejuicios y las creencias que tú tienes. Apóyalas porque estar en relación le va a dar muchas cosas que actualmente tal vez no está recibiendo, y no porque no te quiera, ¿no? Sino porque aparte de ser tu mamá, pues es una mujer. Así es, y justo de esto que hablas, ¿no? O sea, de estos beneficios, hicimos un sondeo en el que le preguntamos a las personas qué importancia tiene la compañía, la complicidad durante la vejez. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a ver las respuestas que nos brindaron, porque son muy interesantes y nos van a dar muchísima carnita que desmenuzar en este programa. No se vayan, parejas en la vejez, el tema que estamos tratando hoy. Mucha importancia porque pues no está uno ahora sí que solo, hay que estar con su compañero. Si ya se murió, pues ni modo, pero sí es importante estar acompañado. Pues yo creo que es muy importante, muy importante tener un amigo, esposo, porque los hijos se van y uno se queda solo. Por ejemplo, ahorita uno está aquí en el parque, en el jardín, solos. Entonces, con alguien con quien platicar, pues es bonito, es bueno. En los tiempos actuales se habla mucho de independencia, ¿no? Sobre todo por la mujer, pero creo que tener un compañero con quien confiar, con quien desahogarte, con quien hablar de todo es bastante trascendental para cualquier relación y más si es tu pareja y confías en él. Yo creo podemos tener la complicidad con una pareja, ¿no? Y ser un complemento para nuestra última etapa de la vida. Pienso que es muy importante, sobre todo esa complicidad, el tener una buena comunicación, el poder entender, a veces tan solo como gestos, no es como que adivinen, pero sí ya los conocen, entonces pues todo eso genera que exista la complicidad y que permita pues que haya una mejor relación. Mucha. Por ejemplo, ella y yo, ahorita ya tenemos más de 20 años, porque nos entendemos, más que nada. Muchas gracias por estas opiniones. Muchas de ellas son de personas jóvenes, ¿no? Y que pues sí reconocen la importancia de la compañía, de la complicidad en esta etapa de la vida y que, bueno, yo diría, no se reduce a la compañía ni complicidad con una pareja, sino que puede ser en distintos vínculos, Angelina. Sí, la manera de vincularse es amplia, es muy amplia y se pudiera decir que la complicidad pudiera ser con la pareja. Estoy pensando ahorita en un paciente que tengo que acaba de fallecer su esposa, teniendo una vida muy prolongada de acompañamiento y donde
deciden hace unos años, ella se dedicaba a estudiar y a hacer muchísimas cosas, una diversidad en la vida, creativa, productiva, proactiva, de esas parejas que a veces decimos, bueno, pues aprendieron o van aprendiendo juntos. Y él trabajaba y decidió jubilarse para estar juntos y se incluyó inclusive aprender cosas de gastronomía para poder cocinar con ella, ir al mercado, andar haciendo cosas, pero también divertirse. Y participar de los estudios también que le interesaban, ¿no? Empezó a estudiar tanatología. Y de pronto ella tiene un shock séptico y fallece. Y justamente él me decía, ¿y ahora cómo le hago para aprender a vivir sin ella? Me acordé de una canción, ¿sí? Me enseñaste a vivir contigo, pero no me enseñaste a vivir sin ti. Y justamente ese es el trabajo en donde se necesita un apoyo para poder ir trascendiendo esta parte de la viudez, del duelo, de saber nuevamente en este resignificar lo que se tuvo y saber qué es lo que quiero hoy. Sí, y mencionas algo muy importante, o sea, en una frase como me enseñaste, más bien era, me enseñaste a vivir contigo, pero no a vivir sin ti, porque si bien en muchos temas de pareja hablamos de la importancia de mantener nuestra individualidad en cualquier momento de la vida, en cualquier pareja que formemos, cuando hablamos específicamente de esta etapa de la vida y de parejas que llevan muchas décadas juntos, probablemente la dinámica pues ya es un poco, no sé si decir simbiótica, ¿no? O sea, o ya hay una dinámica en la que pues sí, efectivamente, pues ya no concibes tu vida sin la otra persona en ella, sin la otra persona incluida. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando enviudas o cuando te separas o por alguna razón ya no estás con la persona? ¿Cómo reacomodas tu vida, no? O sea, ¿cómo reconectas con tu individualidad? Porque pues estamos hablando de que es probablemente en muchos casos una relación de décadas. Entonces de ahí la importancia de, uno, sí procurar la individualidad, pero si no se hizo, por decirlo así, ¿cómo reconectar, no? Fíjate que tengo un caso muy, muy cercano de justo una pareja en donde ella acaba de morir, más de 50 años casados, y de verdad que se llevaban muy, muy bien, y todo... Su vida la planearon bastante bien. Ella se muere y bueno, como él es muy cercano conmigo, pues he estado hablando con él y le decía, ¿cómo estás? Me dice, ¿sabes? No me imagino siquiera ir a un viaje solo. Te voy a decir por qué. En primera, no hay viajes. O sea, si yo me voy solo de viaje me va a costar más caro. Y la otra, nosotros teníamos todo un ritual para salir juntos y nos acompañábamos. Hoy me está costando mucho trabajo poder entender ese proceso de la individualidad de la que hablamos hace mucho tiempo, decía él, ¿no? Nosotros hablábamos de ese momento en el que cualquiera de los dos podíamos partir. Pero hoy que me estoy encontrando con que efectivamente esto ya está ahí, es real. Ahora ya no sé qué hacer. No sé qué hacer porque todo lo hacíamos juntos y estábamos en paz, nos tranquilizábamos, nos amábamos. Y de pronto, bueno, ni siquiera la sociedad te ayuda, porque lo primero que te preguntan es, oye, ¿y cómo estás sin ella? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, él afortunadamente ha empezado a hacer algunas actividades solo, pero han sido paulatinas. Cambió un poco su dinámica. Todo lo que a ella no le gustaba hacer con él empezó a retomarlo. Y eso ha sido algo que le ha ayudado, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es que definitivamente volvió a un proceso terapéutico para aprender ahora a desprenderse
de ese momento de vida, ¿no? Porque él dice eso, bueno, fueron muchos años, pero es un momento de vida y que bueno, no sé cuánta me queda a mí, pero tengo que vivirla, porque si no me voy con ella, ¿no? Así es, todavía queda vida. Perdón. Me parece muy interesante esto porque pueden ser dos cosas. Uno, el tiempo que hayan vivido y que a lo mejor haya sido entre las subidas y las bajadas de la mejor manera. Claro. Pero hay otra donde se vuelven apegos, ¿sí? Y que estos apegos justamente van otra vez a entorpecer el desarrollo psicoemocional de las personas que quedan sin la pareja, ¿sí? Entonces, en el poder entender eso, otra vez la autonomía se ve trastocada, ¿sí? Claro. Porque no van a poder lograr esta individualidad. Y ahí vuelvo con lo que decía Juan, en el sentido de ese reinventarse, de ese volver a resignificarse, de ese inclusive que decíamos nosotros desde entender el proceso de envejecimiento desde que nacemos, porque al momento de nacer van transcurriendo unos minutos y ya empezamos a envejecer. Claro. ¿Sí? Nada más que nosotros desde una linealidad, nosotros decimos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, cuando no es cierto. Ya, de hecho, esa concepción no es así. Algunos que nacen ni procrean ni se casan, se mueren antes. Y hay otros que ni siquiera llegan tampoco a ser viejos. Entonces, ahí es donde también nosotros vamos a tener que ir desmitificando y saber que la vida es una construcción continua. Claro. Pero hay una palabra mágica que se llama respeto. Y el respeto no es respeto a mis padres porque ya son viejos, sino el respeto, enseñarlo desde la crianza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la crianza, desde la pequeña infancia, va a marcar ese proceso de desarrollo en los individuos. Claro. Y otra de las cosas es que hay una serie de situaciones psicoambientales anómalas, ¿sí? Y las situaciones psicoambientales anómalas también, dependiendo de los contextos, van a perjudicar más a poblaciones adultas mayores que a otras. Hay adultos mayores que desde la situación del privilegio pueden tener unas características y hay personas que en una situación también de pobreza van a tener otras características, justamente en lo que decíamos, la cuestión del dinero, porque esto de que yo voy a envejecer y a lo mejor sola o acompañada y me voy a dedicar a viajar, etcétera. Por fortuna, ahora ya en estos centros de apoyo que vamos conociendo, se van generando también excursiones, salidas colectivas, y entonces se quedan 4 personas en una habitación, y todo eso en función del conocimiento que se va teniendo del trabajo que se hace dentro de la institución, dentro de las casas de día, ¿no? O los clubes, etcétera, pilares, etcétera, todo lo que haya. Y entonces empiezan a viajar, pero ya en función de conocerse. Y se ahorran ahí esta parte, o se va de alguna manera permitiendo esta parte, paliar esta parte económica, pero sobre todo crear lazos. Sí. Lazos de solidaridad y fraternidad. Sí, o sea, no solamente depende de que uno quiera vivir esta vejez de una forma, de cierta forma, ¿no? Sino también debe haber como este contexto que lo permite, este contexto que desde que ser una vejez digna porque hay ingreso o existe la economía para hacer ciertas cosas como viajar. Vamos a ver la entrevista que le realizamos al psicoanalista Juan Manuel Martínez Penagos, que justamente nos habla de cómo son los cambios en la relación de pareja cuando ya se llega a la adultez. Lo vemos y lo comentamos. Básicamente, uno ama lo que espera del otro, lo que necesita del otro. Y bueno, esto va evolucionando hasta el final de la vida. Con el tiempo evoluciona y se vuelve una suerte de amistad. Y más a esa edad. O sea, no necesariamente, pero por supuesto que cambia. O sea, hay pocas cosas que cambian tanto como el amor.
a lo largo de la vida. No es lo mismo la primera vez que se dan un beso que cuando son de la tercera edad, como bien lo llaman ustedes. La intimidad es una manera muy precisa, muy puntual de ver esto, porque significa dos cosas, tanto en el hecho amoroso, en el sexo, como en lo íntimo de la relación, de lo que se dice, de cómo hacen planes juntos, de la cotidianidad. Te digo, hay viejitos que ya no se piensan sin su pareja, aunque hayan tenido muchos problemas, siempre hay problemas y cómo se restituye, cómo se vuelven a vincular, todo esto. Hay de todo, pero sí, definitivamente no es lo mismo perder el amor a los 80 que a los 15, ¿no? Es que vivimos en un mundo que todo el tiempo nos educa a estar fuertes, deseables, que ya pasó la vida para los mayores de edad. Es muy común encontrar esto. Ya nada más están esperando la muerte. Y me parece que hay una cuestión de educación. También como la cuestión del sexo. Por supuesto que una persona, hombre o mujer de la tercera edad, tiene deseo sexual. O le puede gustar otra persona de la misma edad o más joven, más grande, ¿no? La edad no determina esta cuestión del deseo. Me parece que el amor es algo que está siempre presente, es lo más loco y lo más necesario, diría yo. ¿Por qué? Porque uno ama lo que espera del otro, ¿no? Y nadie es una idea. Y eso con el tiempo, pues hay una decepción. Lo más difícil en el amor somos nosotros mismos. Queremos pensar que es el otro. Y mientras más tristes o enojados estemos, vamos a pensar que es el otro, como un mecanismo de defensa. Pero lo más útil es pensar en yo qué hice, o yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad? Es lo más difícil y lo más valioso. Muchas gracias a Juan Manuel Rodríguez por esta entrevista y por la información que nos brinda, que nos da un panorama, ¿no?, de cómo son estos cambios, de qué podemos esperar. Hablábamos hace unos momentos de la importancia de mantener nuestra individualidad. Poníamos el caso de una pareja que, pues, por lo que entiendo, vivió un matrimonio feliz, ¿no? Con sus asegúnes seguramente, pero en términos generales, una relación de pareja buena. Sin embargo, me gustaría que tocáramos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con estas relaciones en las que probablemente, si tienen tantas décadas juntos, no es por la felicidad ni por el amor, sino por una obligación, sino porque antes el divorcio ni siquiera era una posibilidad? Y aunque tú no estuvieras a gusto, pues no te podías salir de esos matrimonios. Porque a veces idealizamos mucho las relaciones de que, 50 años juntos, wow. No siempre sabemos lo que está pasando detrás y si las partes son felices. Quiero retomar justamente por eso el testimonio que nos leía Javi, ¿no? De una hija que escribe y dice, a ver, mi papá es una persona que vive con alcoholismo, mi mamá siempre está ahí hasta la fecha, ella cortó lazo con el papá, pero la mamá no sabemos si no quiere, no puede o está inmersa en estas creencias y claramente pues su individualidad no existe probablemente, ¿no? Había un testimonio también, y voy a retomar de ahí, si les parece bien, que decía, yo cuando enviudé me sentí libre. Sí. ¿Sí? Y para muchas personas es así. ¿Por qué? Pues porque viven una relación de pareja, sobre todo en el caso de las mujeres, pues donde están sometidas a relaciones donde los roles de género, donde a ellas les toca el cuidado, el sometimiento, ¿no? El quedarse en casa, no sé, en una serie de tareas que conocemos. Y claro, cuando llega la viudez se sienten pues en libertad de todo eso que la sociedad en algún punto de tu vida te impuso. Ahora, ¿por qué no dejan esas relaciones? ¿No? Pues imagínate que tú te casaste con alguien y entonces todo ese tiempo tú te dedicaste al cuidado y demás y un día te das cuenta que si tú te separas, tú no tienes nada, ¿no? O sea, no tienes una seguridad económica, no tienes dónde vivir, no tienes una red de protección y entonces no puedes hacerlo. Y sobre todo creo que es más bien, si te preguntan quién eres, tal vez te va a costar mucho trabajo responderlo. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a tocar este tema porque desafortunadamente creo que puede ser el caso de muchas personas que nos están viendo en este momento. Sí. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza.
Las mujeres enviudan más que los hombres por su mayor esperanza de vida. Según estudios, muchas viudas viven una fase de adaptación en la que, tras el duelo, encuentran estabilidad, mientras que ellos tienen más dificultades para reorganizar su vida. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando sobre las parejas en la adultez. Antes de ir a la pausa mencionábamos y estábamos ahondando en el tema de qué pasa en aquellas relaciones que tienen décadas juntas y no necesariamente es sobre una base de amor, de respeto, de complicidad, sino que hay violencia, que hay abusos y que lo único que las mantiene juntas es esta presión social y estas expectativas de que el matrimonio es para siempre. Hablábamos sobre lo importante que, o más bien, cómo es el proceso de reconectar con la individualidad y de saber que existe la posibilidad de salir de ahí y de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Sí, me gustaría al respecto contarles una anécdota. En algún taller que estábamos impartiendo en colonias de Iztapalapa a mujeres mayores, pues les dábamos una hoja para que pudieran escribir sus datos, qué les gustaba, ¿no? Cómo se definían. Y recuerdo mucho el caso de una mujer que se quedó viendo su hoja y yo le preguntaba si había algún problema y me decía, es que nunca nadie me había preguntado qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero y como quién soy yo. Entonces era algo, me recuerdo en ese momento, pues fue muy fuerte para mí y darte cuenta de que nunca es tarde para seguirnos capacitando o compartir. En el caso de las mujeres, que reafirmar nuestra identidad, ¿no? Es válido. Y en este caso, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Tampoco, pues, llegar a la viudez no es tu única salida, ¿no? Hay una serie de instituciones que te pueden ayudar en cualquier momento y hacer un cambio en tu vida para estar mejor. Si no tienes una buena relación de pareja y entonces estar en otra situación, en soltería o en pareja con alguien más, es posible y debe ser posible a cualquier edad. Y es posible el divorcio en la vejez. Es posible el divorcio en la vejez. Muchas personas esperan creyendo que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Hasta ese punto para separarse, pero es importante saber que es posible y que está bien hacerlo, ¿no? Y hablábamos acerca de, sobre todo porque en esta etapa de la vida, pues sigue habiendo, lamentablemente, hay relaciones de violencia por parte de las parejas, ¿no? Así es. Mencionabas justamente, y a lo largo del programa hemos tocado el tema de la viudez, sobre el que también es toda una arista del tema de las parejas en la adultez, y justo por eso vamos a ver el sondeo donde preguntamos, ¿cuando alguien de la tercera edad enviuda puede enamorarse de nuevo? Estas son las respuestas. Cuando uno llega con una pareja y llega a fallecer cuando estamos ya en la última etapa de nuestras vidas, es muy complicado que nos volvamos a enamorar, ya que nuestro amor se nos acaba de ir, ¿no? Entonces llegamos a una etapa de depresión, de tristeza, que es muy común cuando uno llega a nuestra etapa final. No es imposible, pero sí es difícil. Yo pienso que sí se puede volver a enamorar. No creo que el amor sea cuestión de edad, más bien es de mentalidad. Entonces yo creo que sí, sin problema. Pues dependiendo la condición en que esté, dependiendo la edad que tenga. Porque si ya está bien viejito, más grande que yo, pues lo dudo, ¿no? Pero hay gente que sí se ha juntado. Totalmente, puede volverse a enamorar. Creo que va a depender más de la persona, de dejar ir a la persona, dejar descansar, dependiendo de las circunstancias. Sí, ahora sí como dicen, el amor no tiene edad y yo creo que hay parejas para todos en cualquier tipo, en cualquier momento. No enamorarse, simplemente buscarse un compañero de vida, o sea, si llena los requisitos. Uno se deprime mucho y se le cierran muchas puertas, porque uno mismo mentalmente o emocionalmente se cierran las puertas. Muchas gracias por las respuestas que nos brindan. Juan Antonio, ¿qué se espera de las personas que ya están en la vejez y que enviudan? ¿Crees que se romantiza el ser viudo o viuda en el sentido de pensar que tienes que estar en un luto eterno porque solo hay un amor en tu vida y por ende debes respetarle por siempre, incluso más allá de la muerte? Bueno,
Quiero retomar lo que estabas mencionando, porque se viven varios duelos cuando una pareja se va. Claro. No solamente es que ya se fue la pareja, es, ok, ¿y ahora qué hago yo? Porque también es mi propio duelo. Claro. El estar en la viudez podría ser la posibilidad de volver nuevamente a enamorarte, así como decía el maestro Juan Gabriel, ¿no? Sobre todas las cosas de la parte del amor, no me vuelve a enamorar, bueno, a lo mejor alguien sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decide, porque cree que es una posibilidad. Puedes vivir como en la satisfacción y en la plenitud, pero también en el pleito todavía, ¿no? A lo mejor te encuentras a alguien para seguir peleando, pues, o sea, no sabe uno exactamente cuáles son los requisitos que quiere la otra persona. Por supuesto que sí se puede, por supuesto que es completamente válido. Decía Miguel Ángel Buonarroti antes de morir, y aún aprendo, por supuesto que podemos seguir aprendiendo. Y la decisión de estar con alguien o no, pues es una cuestión de voluntad personal, ¿no? O sea, le tengo que pedir permiso a alguien, pues si eres relativamente autónomo, como decíamos, pues no. Tú vas a decidir con quién, ya si te batean o no es otra historia diferente. La condición con la que vas a llegar también a la vejez sí te va a limitar, o sea, porque si no tienes tantos recursos, por supuesto que, bueno, a menos que te encuentres a alguien que humanitariamente vea por ti, está bueno. Pero si todavía tienes ciertos recursos, sobre todo la parte de enamorarte, y así lo decides, pues es completamente válido, ¿no? Hemos mencionado que se espera que tengas una vida rutinaria, muy monótona en ese sentido, que ya sin posibilidades de moverte hacia algún lugar. Pero si eso es lo que se espera socialmente, está bien, no es lo que uno quiere al final de cuentas. Ok, eso está ahí, pero yo no quiero eso. Yo voy a seguir trabajando por lo que yo quiero. Ahora, tiene que ver también en esta separación de los amantes. ¿Me voy a deber ya luto eterno de mi pareja? Posiblemente sí. Pero si alguien dice, no, mira, yo ya hice mi trabajo de duelo, ya lo que fue padre, maravilloso, pero pues yo decido continuar con mi vida nuevamente y me voy a dar la oportunidad. Les guste a mis hijos o no les guste a mis hijos, al compadre, a quien me critica, si les gusta, qué bueno, pero si no les gusta también, yo voy a seguir adelante. Mencionas que es una decisión muy personal. Sin embargo, ¿cómo identificar cuando, en el caso de que se decida no tener una pareja, identificar si esta decisión viene realmente de una convicción personal o responde a creencias del amor romántico que se perpetúan por siempre, ¿no? O sea, pues solamente hay un amor en la vida, era mi media naranja, ya no está, entonces no me puedo volver a enamorar, o esta decisión viene tal vez de la presión social, de la presión de los hijos. ¿Cómo se identifica? Yo creo que esto es algo muy importante en medida que vas teniendo un espacio para ti, un espacio de autoconocimiento, y puedes efectivamente hacer un trabajo que te separa de lo que tú deseas. Yo creo que un muy buen indicador es qué deseas tú, qué sientes tú, cómo lo vives tú, hacia dónde te proyectas. Y, por supuesto, sí diferenciar en qué nivel se encuentran tus afectos. ¿A qué voy? Tú eres muy importante, pero ¿qué tal que estás acompañada de tus hijos, hijes, y resulta que en esa condición, pues estás pensando a ver si te dejan de querer, si te aceptan, si no te aceptan, por las decisiones que tomas. Y yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. Lo que tú quieres, si no conviene o no comparte, no se comparte con la familia, esa condición, siempre hay que darle prioridad a lo que uno desea. Por supuesto, hay muchas trabas en las relaciones codependientes. Pensaba en la persona que hablaba y decía que su pareja bebe alcohol y que, bueno, ya todo el mundo le ha dicho y demás, ¿no? Y la codependencia no es cualquier cosa. La codependencia también tiene que ver con una serie de afectos en donde yo estoy poniendo un monto de mí en esa persona. Y quizás ni siquiera sé si es tan mío o,
corresponde al otro. Entonces, el proceso de autoconocimiento creo que es muy importante y eso lo pueden tomar en talleres, lo pueden desarrollar a través de talleres, de terapia, de libros. Es decir, yo creo que siempre hay alternativas para poder empezar a crecer personalmente y, bueno, emocionalmente también. Así es. Javi, ¿qué comentarios Sí, tenemos? tenemos un comentario de María. Ella nos dice: enviudé hace 5 años. Ha sido un proceso doloroso, pero que poco a poco he ido superando. Estuve con mi esposo hasta el final y me siento muy tranquila. No tengo culpas ni pendientes. He querido iniciar nuevas actividades para conocer gente y, ¿por qué no?, conocer a alguien con quien pueda salir. Pero mi familia no me deja. Siento que me ven como una niña indefensa, que no puedo hacer nada sola. No quiero ser malagradecida con mi hija que me cuida. ¿Qué hago? Roberto nos dice: mi esposa y yo nos casamos hace 25 años. Nos conocimos en el trabajo. Creo que sí cambian las relaciones. Por ejemplo, ahora tenemos más tiempo para nosotros. Antes la rutina del trabajo y las responsabilidades de los hijos no nos dejaban tanto tiempo para la pareja. La verdad es que yo estoy un poco desesperado y aburrido porque me siento estancado tanto en mi relación como en la vida. ¿Qué me recomiendan? No sé cómo plantearlo a mi esposa porque no quiero lastimarla. Alberto nos dice: no es que no queramos conocer gente o tener una pareja, es que simplemente no somos un mercado. Por ejemplo, no hay aplicaciones para personas de más de 60. Manuel nos dice: ¿qué tan importante es tener nuestro propio dinero para tener una vejez libre y quizá una pareja? Francisco: yo creo que en la vejez ya uno busca más bien un compañero para no estar solo y no tanto alguien con quien vivir una historia de amor de película. Y Carlos nos dice: mi mujer y yo llevamos 30 años de matrimonio. Nuestros hijos ya hicieron su vida. Ambos somos jubilados. Nos hemos dedicado a disfrutarnos, a viajar, y eso me hace sentir una conexión muy especial y profunda. Sí es diferente a cuando éramos más jóvenes. No es que sea mejor o peor, solo que ha evolucionado y siento mucha paz. Y bueno, una de Ricardo que nos dice: ahora la idea que tenemos de los abuelitos, entre comillas, es distinta a la de los abuelos que ya teníamos, porque se valora mucho la salud y el estar lo mejor posible. Pero en cuestiones de pareja o del amor, no. Creo que sigue siendo un tema del que no se habla. Y sí es que realmente podemos hablar de que estamos cuidándonos, hacemos ejercicio o que procuramos tener una buena alimentación, pero no de tener pareja, no de qué pasa cuando perdí a mi pareja, no de qué pasa cuando yo sigo en pareja, pero me siento aburrido y estancado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué opinan? Aquí hay algo que viene del orden del autoconocimiento, que se llama reconstrucción identitaria. En esta reconstrucción identitaria, nosotros como seres humanos tenemos una serie de identidades, porque a lo largo del desarrollo tenemos una identidad cuando estamos en la primera infancia, en la etapa escolar, en la adolescencia. O sea, no solamente esa crisis de la identidad de la adolescencia que se habla, sino a lo largo de la vida nosotros vamos teniendo identidades. Cuando somos adultos, pues tenemos las identidades que nos dan la satisfacción y el reconocimiento de haber sido personas exitosas, trabajadoras, doctores, buenos académicos, etcétera. Y cuando ya viene esta etapa de la vejez, que ya hemos dicho que es bastante larga, tenemos que hacer esa reconstrucción identitaria. Y en esa reconstrucción identitaria es decir, ¿y ahora yo qué quiero? Porque estamos hablando, quiero hacer una precisión, estamos hablando de generaciones que vienen desde 1930 hasta ahorita 2025. Ahí, eso es bien importante. Estamos hablando de personas mayores que nacieron en los 1930 y tantos, donde tenían una serie de conceptualizaciones de lo que quieran, desde el servicio y darle todo al otro. Donde las personas, sobre todo las mujeres, en esa feminización del cuidado, estaban para todo mundo menos para ellas mismas. Y hoy justamente en la actualidad que se habla, que ya el tema se visibiliza por justamente la inversión demográfica
que tenemos muchos más personas mayores, que hoy sí se habla de una manera epidemiológica y de salud pública para ver preventivamente qué va a pasar con las personas mayores y sobre todo en el ámbito político de que no seamos una carga, se visibiliza el tema. Y hoy justamente viene el tema tanto de cómo ser mujer, cómo me acomodo, ¿no? ¿Cómo me acomodo a este espacio, a este momento? Como decir, ¿y ahora qué ropa me pongo? ¿No? Para bailar bien. Ahorita que cumplí 74, 75, quiero amar, quiero estudiar, ¿qué quiero? Nadie me lo va a preguntar, porque tampoco saben las generaciones actuales preguntar, porque estamos en un individualismo a ultranza. Hoy los hijos se van, estudian, hacen, pero no se ocupan de sus personas mayores, a menos que haya algunos intereses, tanto de propiedades como económicos, para su bienestar futuro. Y lo digo en el tema de los fallecimientos de las parejas, de la viudez. Si se muere alguien y tuvo propiedades, vente papá para acá, yo te cuido. Vente mamá para acá, aquí estás bien, con nosotros no te va a faltar nada, no te preocupes. Y viene la parte de un imperativo social. Como tú me cuidaste de chico, ahora yo te voy a cuidar de grande. Y las personas mayores se podrían preguntar, y espérame tantito, ¿acaso yo te estoy pidiendo que me cuides? Claro. Y aparte también cuestionarte cómo son esos cuidados, totalmente. Porque en el mejor de los casos son cuidados desde el amor, ¿no? Y desde el respeto, pero ya lo veíamos a lo largo del programa que de repente, pues el pensar que se invierten los papeles hace que se caigan en dinámicas muy violentas, desde el decirte qué puedes, qué no puedes hacer, con quién no puedes salir, hasta un límite en el que ya controlo incluso tu pensión, tus propiedades, tu testamento, ¿no? O sea, sí es todo un tema que se tendría que analizar. Vamos a ir a una pausa y regresando. ¿Cómo se ven en la vejez? ¿Con una pareja? Vamos a ver las respuestas. No se vayan. Mi pareja y yo procuramos estar juntos desde aquí hasta que Dios nos mande llamar. Ese es nuestro propósito de vida y lo que venga, enfrentarlo juntos. Sí, pues más que nada ese es mi plan, estar hasta que Dios diga ya. Yo creo que es un buen plan estar con ella. Mi pareja pues es un poco más joven que yo, pero sí, acompañados hasta que la muerte nos separe. Sí me veo con una pareja, con mi esposo actualmente, sin embargo considero que si en algún momento nuestro pensamiento es diferente o evoluciona, no me casaría a estar con toda la vida con una sola persona, incluso a estar sola. Yo en la vejez me sentiría bien tanto con una pareja como sola, porque pienso que cualquiera de las dos cosas me hacen sentir bien a mí. Yo sí me veo con una pareja en la vejez, con alguien compartir todas mis frustraciones, alegrías, penas, pero no es algo que me quite el sueño. Muchas gracias por todas las respuestas que nos brindaron y que justo pues responde a lo que ya hablábamos hace unos momentos, ¿no? De esta parte de realmente tenemos esa reflexión a lo largo de nuestra vida, o sea, cómo vamos a vivir nuestra vejez, cómo nos vemos, o es algo en lo que nunca reparamos, Doris. Pues lamentablemente es algo que en lo que no pensamos. Es muy curioso porque cuando somos niños nos preparan para la adultez, ¿no? Y desde chiquito te dicen, y vas a ir a la escuela y después vas a ir casi a la universidad, o cuando seas grande vas a encontrar a alguien, te vas a casar, vas a tener tus propios hijos, y de pronto llegas, ¿no? Como a la adultez
y luego ya, ¿no? Va solito y nadie te prepara para otra etapa que es tan larga, ¿no? Como ya lo hemos platicado, que es como la etapa de la vejez y que seguramente tendríamos que encontrar nuevas definiciones, ¿no? Para ver que no todas esas etapas, no todos son iguales en esa etapa, hay una gran diversidad. Pero no tenemos esa preparación, ¿no? Nadie nos habla de ello, entonces llegamos ahí y la única información que tenemos son las creencias, los prejuicios, los estereotipos que hemos consumido en nuestra familia y de los medios, ¿no? Los medios que le dan un énfasis a la importancia de la juventud. Como no tenemos representaciones reales, ¿no? Realistas y diversas sobre la vejez, pues llegamos sin suficiente información. Y eso nos condiciona, entre otras cosas, el cómo vivimos nuestra vida afectiva, ¿no? Y hace que vayamos soltando roles que son importantes, ¿no? Porque no solo vamos a ser padres o abuelos, ¿no? O la persona que fue esposa de alguien o esposo de alguien, sino seguimos siendo personas, tenemos que ejercer nuestra identidad y las relaciones son parte de quienes somos y son muy, muy importantes. Y que justo creo que se relaciona con uno de los comentarios que nos compartía Javi, que es, por un lado, claro que no se nos enseña ni se nos educa en pensar cómo vamos a envejecer, cómo es que queremos vivir esta etapa de la vida. Tampoco se nos enseña tal vez cómo se vive el amor en esa etapa de la vida o qué podemos esperar o qué hay que seguir construyendo. Y en el comentario lo veíamos, una persona que nos dice, a ver, mi esposo y yo ya nos jubilamos, ya cumplimos como padres, ya tenemos nido vacío, y para él está siendo un problema porque ya logró admitir que se siente, él lo decía, desesperado y aburrido por sentirse estancado tanto personalmente, que responde a no reflexionamos cómo viviremos la vejez, pero también en su pareja. Y el tema es, ¿qué hago? Porque pues no lo quiere compartir porque no quiere lastimar. Y creo que este es un reflejo de esta falta de educación que podemos llegar a tener a lo largo de la vida, Juan Antonio. Bueno, eso se llama relaciones de pareja por lástima, ¿no? Sí tiene nombre. Entonces, yo me voy a sacrificar para que la otra persona sea feliz. Y el concepto de felicidad es muy importante. Eduardo Punset, divulgador científico, definía la felicidad como vivir en paz. Si yo vivo en paz solo o acompañado, creo que llevo una buena ruta. Pero si yo tengo que generarle la felicidad, que era lo que estabas mencionando de las relaciones de codependencia, entonces la otra persona va a depender de mí o yo voy a depender de la otra persona para que podamos ser, entre comillas, felices. Y la verdad es que ninguno de los dos lo vamos a hacer. Porque si yo hago algo que va en contra de lo que la otra persona quiere, le voy a agredir o la voy a separar de mi persona. Y la cuestión es que si yo quiero seguir en una relación que estoy acostumbrado ya a vivir, porque podemos estar en una relación por el miedo también a la soledad, por el miedo también a la parte financiera, como bien lo decías. O sea, si hay salud y finanzas, ya la llevamos más o menos en paz, que es un indicador muy importante de cualquier tipo de relación, ya sea de jóvenes o no tan jóvenes, cuando llegas a acuerdos. Cuando llegas a acuerdos disminuye la posibilidad de que tú puedas estar separado. ¿Por qué? Pues si juntos se están aburriendo, pues juntos también puedes decir, oye, creo que estamos llegando a un punto neutro, ¿qué hacemos? Me gusta bailar, pues vete a bailar, ¿no? O sea, si a mí me gusta y quiero aprender, pues tendré que aprender con el otro, pero si no, pues no, hay un romanticismo también, ok, vamos a viajar, ok, si no hay dinero, a lo mejor están estas opciones que salen más económicas, está bien, pero si no llegamos a ponernos de acuerdo, pues esa parte que es muy esencial, yo voy a sacrificar todavía el último trecho de mi vida, como lo queramos llamar, para que la otra persona no se sienta mal. Entonces yo me voy a sacrificar y la otra persona, entre comillas, va a estar bien. La otra persona se da cuenta también de que no le está pasando a gusto. ¿Por qué? Pues porque ya no reímos como antes, ya no nos divertimos como antes. Yo decía al principio que cuando llegas a esta parte del nido vacío, y me ha pasado en la consulta, en la consulta les digo, ok, se van a ir sus hijos, ¿cómo quieren vivirla? Y lo sorprendente es que después empiezan a decir, sí, yo los voy a extrañar porque no sé qué, bla, bla, bla. Y después alguien dice, sí, pero yo una vez que se vayan, yo ya no quiero vivir con esta señora o con este señor, ¿no? Y los dos se quedan en shock porque es,
pues no que estábamos juntos educando a un hijo. Sí, nomás que si traes diferencias que no has resuelto, se van a reflejar tarde o temprano ahí. O incluso nunca se reflejan, ¿no? ¿Por qué? Porque también puedes estar con alguien hasta el último día de tu vida y vivir con esa incomodidad tanto para ti como para la otra persona. Entonces, no se nos enseña también esa parte de la autonomía porque vivimos en una sociedad colectivista que es las familias muégano. Y en las familias muégano todos son producto de la felicidad de todos. Si alguien la pasa mal, qué bueno que se le ayude, pero no se le permite tener una cierta autonomía. No quiere decir que son mejores esas familias que las individualistas se llaman, que te forman más en lo independiente. Son diferentes nada más. Y entonces la búsqueda de la felicidad no es tener una pareja, no es tener como muchos bienes en ese sentido. En el Tíbet a nadie le interesa tener bienes, sino yo diría que más bien es ser feliz, como lo decía Eduardo Punset, en la parte de la búsqueda de la felicidad y de vivir en paz. Claro, y tomando también como referencia este testimonio que nos compartía Javi, pues siempre en los programas de pareja, ¿no? Mencionamos que el amor es una construcción constante, que es un proyecto que se trabaja siempre, ¿no? Y sobre todo enfatizar que en esta parte de la vida pues se sigue trabajando, o sea, no se debe de dar por sentado, no debe existir incluso tal vez esta vergüenza o este miedo a lastimar a la pareja, sino hay que seguir construyéndolo, ¿no? Ya estamos en los últimos 5 minutos de este programa. Les quiero agradecer muchísimo a los 4 por lo compartido, por sobre todo desmitificar y que pusiéramos sobre la mesa estos prejuicios que pueden existir. Así que procedamos a las conclusiones. ¿Cuál es el mensaje final a la audiencia y la reflexión con la que nos despedimos? Empezamos contigo, Beatriz. Bueno, yo creo que hay que dejar de utilizar de entrada el tema de vejez. Son vejeces, ¿no? En plural. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un montón de condiciones completamente diferentes que cruzan las personas adultas mayores y que estando en pareja, bueno, es un modo de vivir, pero no es la meta. Y eso me parece que también es algo importante. También creo que para poder acceder a tener una pareja, construir este amor, se requiere de saber quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, en fin, ¿no? Y la otra es el lugar que están ocupando las familias actualmente en esas decisiones de las personas adultas mayores y qué tanto les corresponde involucrarse o no ante esas decisiones. Y me parece que esa es una parte importante. Gracias, Beatriz. Angelina. Ay, muchas gracias. Primero que nada, ha sido muy enriquecedora esta charla y el acompañamiento. Y yo pienso en esta parte de cómo nos vamos construyendo y cómo nos reconstruimos. Cómo reconocernos y poder identificar aquello que muchas veces en esos imperativos sociales se normalizan. La violencia se normaliza simplemente por las familias endogámicas, las familias muégano o la gente en un contexto sociohistórico de estar al servicio del otro. Ayudo a mis hijos, les doy a ellos porque ellos necesitan. Tú no necesitas, no te ayudo a ti. Tú sí hiciste una carrera, pero él no tiene. Pues, ¿por qué no tuvo? Tuvo que haber hecho algo en la vida. Y las mamás, sobre todo, no lo visibilizan. Las mamás les dan, sobreprotegen a los hijos. Y esos hijos se vuelven los hijos más tiranos de los propios padres. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y una cosita más también, en no decir viejitos, por favor. O sea, no son diminutivos, no son viejitos, son viejos. Y en esto que decíamos de la vejez en el desarrollo sí es vejez, es una etapa. Hay vejeces socialmente construidas. Y eso nos tiene que quedar también socialmente claro. Los términos son importantes. Son importantes. 2 minutos. Doris, ¿con qué nos despedimos? Gracias. Bueno, recordar que somos seres biopsicosociales y las relaciones son importantes en todas nuestra etapa de la vida, sea de pareja, sea de amistad, son importantes. Cultivarlas es importante, nunca es tarde para hacerlo y las familias debemos ver cómo podemos apoyar a las personas mayores con las que convivimos a que tengan una vida afectiva plena y eso
empieza preguntándoles qué quieren y respetando sus decisiones. Muchas gracias, Juan Antonio. Hay que ir construyendo desde antes comunicación, confianza, compromiso, convivencia, compañía. Muchas gracias a los 4. Qué gran programa y muy valiosa la información que nos compartieron. Gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla compartiéndonos y sobre todo siempre agradecer que estas historias que vemos en las redes sociales pues aportan siempre mucho a la conversación, Javi. Gracias. Muchas gracias por escribirnos, por hacer la conversación y recuerden que pueden ver este capítulo en Spotify y en YouTube también. Así es, estamos presentes en todas las redes sociales. Por si llegaron un poquito tarde al programa, no importa, porque pueden ver la repetición, ya sea con imagen, a través de un podcast en Spotify. Y bueno, ya saben que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes, en Diálogos en Confianza, en punto de las 9:30, para tratar temas desde salud, pareja los viernes, así que ya saben que tenemos una cita. Y ahora es tiempo de teatro con Andrés Castuera, que nos trae las mejores recomendaciones teatrales, obras a las que ustedes pueden acceder en los siguientes días. Que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. Esta semana nuestra cartelera se pone a tono con el mes dedicado a nuestro público más pequeño y exigente. Obras escritas y pensadas para las infancias, con temas que les preocupan y les ocupan y que el teatro sabe muy bien cómo resolver. Personajes entrañables cuyas historias y peripecias querrán que los acompañes en cada minuto. Y también para los niños entre 18 y 99 años tenemos historias siniestras llenas de misterio. Porque el teatro es un lugar seguro para que la familia comparta aventuras y viajes maravillosos. Veamos las imágenes que tiene el teatro mexicano para nosotros esta semana. Aquí tienes nuestra cartelera. Empezamos nuestro recorrido en el Teatro Xola, donde continúa la exitosa temporada de Trino. Una puesta en escena donde títeres y multimedia se mezclan para contarnos la historia del pequeño Trino, que sufre burlas de otros niños del pueblo debido a las cicatrices que la viruela dejó en su rostro. Para escapar de este acoso hará un viaje fantástico donde una bruja sabia y un lobio mágico les enseñarán cómo luchar contra el miedo al rechazo. No podemos dejar la oportunidad en esta cartelera especial de visitar la Casa de las Marionetas en la Titería de Coyoacán con A la orilla del mar. La abuela necesita oxígeno para sobrevivir, pero la madre ha decidido ocultar esta verdad con la nieta, diciéndole que en verdad la abuela es una buza profesional y que por eso tiene que llevar siempre un tanque de oxígeno. Ante la falta de la abuela tiene que irse al fondo del mar y su nieta irá a buscarla y encontrará a Tipi, un simpático pulpo que le enseñará a enfrentar algo que le dolerá mucho, perder a un ser querido. Nuestra tercera escala también es en Coyoacán, en el Teatro La Capilla, con un clásico de Francisco Hinojosa, adaptado a la escena por Elena Tinoco, la peor señora del mundo. Esta malévola mujer vive en el norte de Turambul, atormentando a sus hijos y a todo el pueblo, hasta que un día dos amigos logran engañarla, haciéndole pensar que está haciendo cosas muy malas y en realidad la obligan a hacer las mejores cosas del mundo. Un personaje entrañable que de tan malo se vuelve tierno. La peor señora del mundo. Ahora vamos con dos propuestas para niños entre 18 y 99 años. Empezamos con Entonces la Noche. Un grupo de personajes comienza a contar sus historias, que al principio parecen no tener nada en común, pero después descubrirán que se encuentran en el mismo universo marcado por la oscuridad, el dolor, el desamor y la decepción. En un mundo, los que parecen no tener un lugar en él, su historia empieza cuando cae el día y empieza la noche. Entonces, la noche. Y ya que estamos en las oscuras historias, nos vamos al Foro Shakespeare en La Condesa con Satán, el adversario. Una historia sobre este personaje que, según la sabiduría cabalística, no es un monstruo lleno de cuernos. No, se trata del mal que habita siempre en nuestro interior y que se manifiesta en una voz llena de maldad. Según esta obra, el mal está de nuestro lado y lo que quiere es ayudarnos. ¿Será? Entre tablas y telones diariamente suceden obras donde tú puedes ser el personaje principal, pero la única manera de enterarte de esta historia que habla de ti es acudiendo al teatro.
Desde los grandes escenarios con cientos de butacas, enormes telones y poderosas luminarias, hasta los íntimos espacios rodeados de cortinas y paredes negras, hay un lugar para ti, donde el teatro mexicano está más vivo que nunca. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo, por el 11.